Bueno, acá, Carabineros de Chile. A un bebé lo detuvieron y lo metieron a un calabozo. Acá, a esta hora. Bueno, ahora les voy a caer con toda la televisión. A ver quién tomó el procedimiento. Quiero saber quién es. Bueno, quiero que me dé su nombre. Subteniente Carlos Arcapino. Ya, ¿y por qué la detuvo? Usted sabe que ¿y por qué los niños, señor? Soy la presidenta de la Fundación Rancagua Lucha contra el Maltrato Infantil. Ningún niño puede ingresar a esa puerta. Ninguno, porque es una violación de derechos y usted puede perder su cargo. Esto va a ser público. Para que vean, para que todo Rancagua vea su cara, caballero. De la violación de derechos que hace. Claro que ella en ningún momento estuvo en calidad de Señor, me acaba de decir la señora, la mamita con el bebé estaba adentro, ¿no? Salió de adentro. El carabinero dice que no, que es mentira. Acaban de abrir. O sea, el bebé estuvo adentro en las celdas. Bueno, perfecto. ¿Y bajo qué? ¿Por qué la detuvo? ¿Pero por qué la metió en una celda? ¿No la metió a la celda? Señor, la gente está diciendo que usted la metió a la celda. Adentro está la celda y está la celda. Yo conozco lo que hay adentro, señor. Llevo trabajando con niños 5 años. Quiero hablar con la persona encargada. ¿Cómo está usted? Bueno, me extraña que usted haya permitido que un bebé cruce esa puerta. Usted sabe lo que se viene ahora, ¿no? Me voy a querellar contra el funcionario. Y quiero saber por qué a la señora la trajeron. Es ella la detenida, no el bebé. ¿Si ella no está detenida? Bueno, pero ¿por qué? Los niños no pueden pasar ni siquiera nada ahí. ¿Usted sabe lo que pasó con la otra mamá haitiana? ¿Cuántos haitianos han muerto por el abuso de poder de ustedes? ¿Cuántos haitianos? Cuando también acusaron que la señora había dejado el bebé abandonado. Eso no se hace, tiene un bebé. Está enferma, tiene que trabajar para su hijo. Señor, un poco más de empatía. Eso no se hace. Quiero llevarla a contratar lesiones. Sí, necesito salir de acá. ¿Tiene una ambulancia que tengo? Sí, 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 quiero una ambulancia rápido acá. Ya, venga a tomar agua, Claudia, venga. Y yo imagínate, yo la frisá, me tuve que sacar todas las mangueras en el hospital, pues traigo un lumbar. Es injusticia, ¿sabes qué es esto? Abuso de poder. Me extraña que las chiquillas acá, todos ustedes me conocen, saben lo que hago por los niños. Como a ninguno de ustedes no se les iba a abrir el corazón, chiquillo, y decir, colega, no, colega, no, por Dios, ¿no van a tener hijos algún día? Ellos están aquí con otras denuncias, a los otros que estaban allá, por Dios, weón, ¿cómo? Por Dios, chiquillo, ustedes, es su colega, su compañero, ¿cómo no decirle, oye, déjalo pasar, háblale? No, si yo con ellos no tengo ningún problema, si conmigo se portan re bien ellos. No, esto es el colmo, man. Sí, no, si tengo los datos, si me voy a querer contra él. Estoy esperando la ambulancia. Sí, porque quiero que la lleven a contratar lesiones. Usted, pues usted fue el malo, el que está negando que no la metió para adentro. Y la señora me dice que sí. Y ella también lo vio. Y usted está negando. Ese es su juramento a nuestra bandera, a su institución. Ese es su... Señor, es que así no fue ni un calabozo. ¿Puedes tomar sentido afuera, por favor, para poder terminar de atender a las personas acá? Ya, mijo. Vamos, Claudita. Este país tan lindo, por el abuso de poder, vamos. Hácele honor a tu uniforme. Sale afuera ahora, mata. Ahí, porque lleváis un uniforme, weón. Te sacáis la ropa y ahí te quiero ver. Cobarde. Ojalá nunca tengáis hijos. Sepa.